investigación de estudios culturales de la Universidad Javeriana. La idea es que vamos a iniciar haciendo una presentación de las actividades en general que hace el grupo de investigación y posteriormente voy a presentar a los invitados a la sesión de hoy de Nación y Diferencia, que son pues Julio y Mario Ruffer, y la idea es que posteriormente ellos nos van a hablar algunos planteamientos que han venido desarrollando con sus trabajos pues con el pasar del tiempo, porque son los expertos en sus temas. Bueno, el grupo de investigación en estudios culturales nace a finales de los años 90 y ya ha venido desarrollando una serie de actividades que también corresponden a los giros y discusiones internas que han tenido los estudios culturales. Básicamente lo que en estos momentos hacemos en el grupo, que además está integrado por personas de diferentes disciplinas, es que hacemos unos estudios interdisciplinarios y transdisciplinarios sobre el lugar de la cultura en la producción de distinciones, de diferencias, e incluso todo el tema de la dominación, por ejemplo, los procesos de dominación, y cómo esas relaciones de poder que los constituyen y los producen también están atravesados por una serie de posibilidades de intervención política. Entonces, básicamente, hemos venido trabajando en ese sentido, y en ese marco, haciendo y planteando una inquietud con relación al papel o al lugar que debe ocupar la clase social como categoría hoy en día y la vigencia que puede tener para algunos debates que tienen los estudios culturales y algunas problemáticas que estamos abordando, hemos creado un seminario que semestralmente pues, tiene diferentes temáticas y diferentes abordajes. En este segundo semestre específicamente pues hemos decidido abordar de nuevo el tema de feminismos, que es la próxima sesión, feminismos decoloniales, con Ochi Gurriel y Franklin Hill, que es una sesión que se proyectó y se programó para el mes de noviembre. La sesión pasada fue una discusión que tuvieron Eduardo Restrepo y Santiago Castro Gómez sobre el concepto de clase social y su pertinencia en estos momentos. También algunas discusiones que se han desarrollado alrededor de esto. Y el día de hoy entonces vamos a abordar el tema de nación y la construcción de la diferencia en estas discusiones. Entonces tenemos acá a Mario Ruffer, él es doctor en estudios en Asia y África, es profesor titular investigador de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de Xochimilco, gracias, en México. Quiero y me permito aquí hacer una pequeña cita de uno de sus libros que me parece que es importante tenerlo en cuenta también para entender un poco las características de tus trabajos. Y es que en un libro te describes como un argentino, nieto de migrantes italianos y alemanes que estudia África desde México, o estudiado, me acaba de aclarar, ahora está más centrado en México. Pero creo que eso también hace parte un poco de cómo te has venido pensando algunos temas. También Mario ha abordado todo el tema de narrativa histórica y diferencia en los procesos de configuración de la nación. Él ha estudiado estos procesos específicamente en dos espacios, dos escenarios, en Sudáfrica, y en Dahomey, y recientemente has estado analizando más contextos mexicanos, ¿cierto? También tiene algunos trabajos sobre memoria pública y usos del pasado, las significaciones también del patrimonio desde la óptica de los estudios postcoloniales y también la pertinencia de hacer esos abordajes desde los estudios culturales. Y Julio Arias Vanegas es antropólogo, magíster en antropología, ha hecho estudios también en antropología en la Universidad de Nueva York y ha trabajado todo el tema de racialismo, de raza, de racismos, los procesos de formación también de la nación en el contexto colombiano, los procesos también de configuración de las identidades, y recientemente está desarrollando algunos trabajos sobre las disputas del territorio y la propiedad en tensión con lo dispuesto en la política de Estado, específicamente en los llanos orientales, que creo que es lo que haces en estos momentos. Entonces ahora les doy la palabra a ustedes para que hablemos un poquito sobre la nación y la construcción de la diferencia. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué implica hablar de la nación? Bueno, ¿quién quiere empezar? Ay, Mario. Bueno, yo. Bueno, muchísimas gracias en serio por la invitación. Me gusta que este sea un espacio más informal y de conversatorio, porque creo que nos hemos olvidado un poco de ese formato en el que también construimos y
ideas, ¿sí me escuchan? Compartimos, construimos ideas. Y tomando la presentación generosa, me parece que, bueno, estaba pensando recién un poco por qué, evidentemente, la nación es una categoría de análisis que en mi caso me persigue desde hace tiempo y que no abandono. Además, en momentos en los cuales parecería ser, quizás desde hace un par de años ya no, pero por lo menos en la discusión instalada hace unos 20 años, que la nación tenía que dejar de ser de algún modo un foco de análisis para que ese foco se desplazara hacia, por un lado, en términos estructurales de la dominación, los nuevos imperios o las nuevas formulaciones del imperio, y por otro lado, bueno, las identidades múltiples, el fenómeno de la alterglobalización, del altermundismo, que hacía que de alguna u otra forma aparentemente la categoría de nación perdiera eficacia como generadora de sentido, aglutinador, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo no creía en ninguna de esas cosas, y un poco la apuesta que siempre he tenido ha sido trabajar a través de la noción de nación, a través del concepto de nación, tratando de ver algunas cuestiones que me parece que siguen siendo, no solo que siguen siendo vigentes, sino que se transforman y se reproducen de manera productiva, verdad la redundancia, en términos de lo que genera seguir trabajando con esa noción. Yo me acerqué creo que es importante a lo mejor que diga esto primero, yo me acerqué a la problemática de la nación por algo muy particular que tiene que ver con situaciones, con objetos empíricos, por decirlo de algún modo, ¿no? En mi tesis doctoral yo hice una comparación, mi núcleo de formación es la historia, yo soy historiador, aunque me desplacé mucho y nadie me identifica y mucha gente no sabe que soy historiador de formación, pero soy historiador de formación. Y de alguna u otra forma lo que a mí me empezó, y por eso salí de la Argentina, y fue por eso que yo fui a estudiar África en México, no porque a mí me interesara específicamente ser un especialista en la civilización bantú o algo por el estilo, sino porque creía de veras que había algo en la formulación de la disciplina histórica que estaba en el seno de la construcción, y no solo de la construcción del Estado-Nación, sino de la reproducción cotidiana de las formas de dominación, o por decirlo de algún modo, de articulación ideológica en el Estado-Nación, y que la administración del pasado era un elemento central, no nada nuevo por supuesto, pero bueno, que era un elemento central ahí. Lo que me preocupaba era acercarme a algo que hoy podríamos decir que es un campo definido como los usos del pasado. Y bueno, es algo bastante amplio, pero de algún modo lo que a mí me empezó a llamar la atención cuando empecé a trabajar sobre Sudáfrica y Argentina, y trabajé un poco, mi hipótesis primaria era bastante naif y tenía que ver con de qué manera tanto las políticas de memoria post-apartheid en Sudáfrica como las políticas de la memoria post-dictadura en Argentina de algún modo horadaban las narrativas más canónicas del Estado-Nación, sobre todo en la Argentina post-crisis 2001, donde de pronto descubríamos como nación un nuevo discurso latinoamericanista. Y que yo creía que de alguna u otra forma había ahí algo que estaría indicando alguna especie de posibilidad de salirse de un afuera de la idea de nación. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando lo que descubro, no es que lo que descubro, sino que lo que veo que sucede es que estaban disputando todas las políticas de memoria y todas las formas de enunciar, particularmente la categoría de memoria, siempre disputaban alguna aproximación a la categoría de nación, alguna aproximación a la categoría de redefinir algo como la argentinidad, en el caso de Sudáfrica, muy fuertemente. Y entonces ahí fue que escribí esa tesis que se llamó La nación en escenas, la administración del pasado y la memoria pública en contextos postcoloniales, así se llama, donde de alguna u otra forma tuve que realmente entrar de lleno al problema de la nación. No les voy a contar eso, podemos trabajarlo, les puedo contar algunas cosas después en términos de
por qué me parece que la cuestión no es una adentro y una afuera, pero bueno, eso creo que es una cuestión de la que podríamos hablar aquí. Pero sí me parece que una de las cosas a partir de esto que sería interesante que discutiéramos aquí tiene que ver primero con, tal vez con algunos ejes que a mí me obsesionan. Uno tendría que ver con la posibilidad de salirnos de una postura axiomática sobre los estudios alrededor de la nación y de lo nacional. Yo creo que hay en estos, si leyéramos, digamos, algunas apuestas teóricas, sobre todo, por ejemplo, desde los movimientos sociales y desde las narrativas identitarias y de aglutinación sobre jóvenes y demás, habría una especie de pugna, eso en el caso mexicano es muy evidente, para hablar de que, para impugnar la categoría de nación como una categoría estrictamente ideológica. Que por supuesto tiene un problema en eso porque, por un lado, al impugnar la categoría de nación como una categoría ideológica, hablo de una categoría ideológica en sentido lato sensu, ¿no? Una ideología como ese espacio restrictivo de la falsa conciencia que deja a un lado las formas multiacentuadas en las que podemos hablar de ese concepto, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, mientras pensaba, digamos, qué cuestiones podía discutir con ustedes hoy, me parecía que, por un lado, podríamos discutir esta idea de que la nación nos sirve para pensar las identidades actuales, la profusión de identidades actuales y para pensar sobre todo el anclaje del sentido de las identidades actuales. Yo creo que ese es un problema, que lo vemos claramente, digamos, hace falta nada más ver la última elección en Estados Unidos. Pero además, ¿de qué forma podríamos trabajar, creo yo, que es un poco lo que a mí me ha interesado en los últimos tiempos y por eso el libro ese que se llama como este conversatorio, Nación y Diferencia, en el que escribo la introducción, porque es un libro colectivo, hablo de trabajar con la categoría de usos de la idea de nación y la categoría de la noción de sentido, mejor dicho, la noción de sentido. Por un lado, traer, por supuesto, cuando hablo de usos, hablo un poco de Dessertó, Michel Dessertó, que se posiciona no solamente en el lugar de la racionalidad, de lo que es usado, cómo los agentes sociales siguen hablando de la nación, siguen apelando a la noción de nación, siguen estando inscritos ahí adentro, aunque incluso apelándolo y disputando ese significante, sino en trayendo a colación la noción de operación de Dessertó, que me parece importante. Y por otro lado, la idea de sentido, no a la Weber, ¿no? Estas acciones con sentido donde cierta racionalidad encubre un hecho, sino más bien la noción de sentido dada vuelta en la idea de significación más bien a la Bakhtin, ¿no? La Bakhtin, Voloshinov, cuando hablan de qué forma en bueno, por un lado hablan del signo multiacentuado, la nación sería entonces un signo multiacentuado que habría que desentrañar, y por otro lado hablar de la forma en que en la apelación de ciertas nociones subalternas está de algún modo la idea del dominador, la idea de la dominación, ¿no? De qué forma también esos espacios actúan así. Esto lo digo con base en dos hechos muy concretos que a mí en los últimos años, sobre todo en el caso mexicano y argentino, me llamaron particularmente la atención. Las últimas marchas, por ejemplo, de todos los presos políticos de Atenco, el movimiento social de Atenco, que tuvo que ver con una represión brutal del Estado para desalojar a ciertas poblaciones que habían ocupado un terreno donde supuestamente iba a ser el aeropuerto de la Ciudad de México. Hay muchos presos políticos, incluso creo que los últimos fueron liberados el año pasado, y se hizo desde Atenco una marcha que es emblemática, se hacía todos los años, y en esa marcha siempre se empezaba con un lema que a mí siempre me llamaba particularmente la atención, que era
esta es una marcha por la patria. Entonces, ¿por qué utilizar esa noción? Esta es una marcha por la patria en un espacio como ese, donde lo que era fundamental era justamente disputar, bueno, el espacio de los presos políticos y el espacio de la lucha política con respecto a un recurso natural particular como la tierra. Pero una cosa fundamental que entendí poco a poco, y esto es un caso muy aislado, pero creo que es importante, una cosa que entendí poco a poco es que había que buscar de alguna manera un significante que permitiera un desplazamiento particular. Por un lado, no somos solamente un puñado de revoltosos que lo que quieren es algo en particular y que tienen sus presos políticos, sino que estamos identificados con un pueblo, y ese pueblo, esos ustedes de ahí que nos están mirando marchar, son diferentes al Estado. La separación, en ese sentido, la idea de la posibilidad de separar la comunidad del Estado, estaba presente en ese acto enunciativo, y la idea de nación formaba parte con la bandera, formaba parte además de un ámbito, un repertorio particular que ya había empezado el movimiento zapatista. Una de las cosas fundamentales que por ahí olvidamos del movimiento zapatista, y que yo creo que fue el elemento que tanto molestó al gobierno en el movimiento zapatista del 94, que si ustedes se fijan, incluso 10 años después, el primer caracol de Oventic, después de la celebración, digamos, de los primeros 10 años del movimiento, abren el caracol de Oventic, y con lo que abren es con una bandera mexicana que ocupa toda era enorme esa bandera mexicana, y una cosa muy particular de decir, ¿saben qué? No va a ser tan fácil que no se encasillen como la diferencia, ¿no? Como los otros que ocupan el lugar alterno de la nación. Que yo creo que esa fue quizás el primer antecedente de una cosa muy particular que el movimiento zapatista tiene claro, que es la alterización y la diferenciación son formas de gestionar poblaciones muy funcionales a las maneras actuales de gobernar, ¿no? Entonces, aquí se desprenden, digamos, dos cosas, pero voy a parar y en todo caso preguntarle o pedirle a Julio que intervenga un poco, a lo mejor dando algunas ideas a partir de lo que he leído de tu trabajo. Algunas ideas que me parecen por ahí importantes. Por un lado, la pertinencia que sigue teniendo, creo yo, política y epistémica, la categoría de nación, que es una categoría, claro, cuando nos miran los antropólogos, por ahí a los historiadores, dicen, bueno, que ustedes los historiadores no pueden salir nunca de la nación, porque la nación es el archivo es la nación, y ahí andan dando vueltas todo el tiempo, no hay manera de que salgan de ahí. Pero yo creo que la cosa es un poco más compleja que eso. Podemos discutir también cómo los historiadores estamos casi compelidos a trabajar con la temporalidad vacía y homogénea del Estado Nacional. Sí, eso es casi así, y es muy complejo para la disciplina salir de ahí. Pero para hacer esto una discusión que vaya un poco más allá de eso, creo además que hay, por un lado, tenemos esta idea de separarnos, creo yo, de una perspectiva axiomática sobre lo nacional. Yo discutía eso con una colega el otro día, que me decía, tú y la nación, obsesionado con la nación, hay que estudiar otras cosas. Y yo, bueno, a ver, aquí no se trata de lo que a mí me gusta estudiar o no, se trata de lo que sucede en términos prácticos. Y la nación sigue teniendo una pregnancia particular a la hora de hacer mundo, sí, así como eso. Pero además, me parece que hay evidentemente ya instalada una discusión sobre la nación hoy, digamos, a partir del paradigma, no me gusta esa palabra nunca, pero multicultural, como una matriz productora de diferencia, ¿no? Ya no un espacio de la homogeneidad, sino una matriz generadora de diferencia, porque en este momento particular, en esta coyuntura particular de diferentes organismos que pugnan por la gestión de las poblaciones, creo que la idea de gestionar la diferencia es clave para poder gobernar, quiero decir, para que el Estado recupere parte de una soberanía que está en disputa todo el tiempo. Pero una de las cosas que me parece interesante de tu trabajo, Julio, es que de algún modo lo que tú planteas
en alguno de tus textos, si te entiendo bien, es que la nación siempre fue, de algún modo, una producción de diferencia. No es un atributo de las políticas del presente. Y eso creo que es algo muy particular, como hipótesis muy fuerte, y que no estamos acostumbrados a trabajarlo desde la historia. Porque el discurso sobre la política de la fragmentación en el cuerpo social actual corre el riesgo de tener la misma linealidad. Hasta mediados del siglo XX el discurso de nación era un discurso que necesitaba producir homogeneidades y que de algún modo tenía que de algún modo darle la vuelta a la gestión de los privilegios a partir de una idea particular de ciudadanía que tenía que ser universalizante. Y, digamos, la ruptura de la matriz estadocéntrica, todo lo que pasó en los últimos años, y el paradigma multicultural liberal, justificaría la posibilidad de hablar de una gestión de la diferencia como algo legítimo, esperable y además apropiable por parte de los actores. Me parece que lo que es interesante de tu trabajo es que muestras de algún modo de qué forma los mecanismos de la nación siempre han sido diferenciadores y han puesto la noción de privilegio en el centro de la disputa. Y creo que eso también nos podría ayudar en este momento a entender por qué, en todo caso, las modalidades de gestión de la diferencia o las modalidades de aparición de esas economías políticas de la diferencia son interesantes de ser rescatadas, más que hacer ese énfasis en antes la nación homogeneizaba, hoy la nación crea matrices de alteridad, ¿no? Bueno, no sé qué piensan. Un montón de cosas. Pues no, primero que todo, pues muchas gracias, Mario, por aceptar la conversación y por la lectura que acabas de hacer, pues que es absolutamente clara sobre una de las propuestas centrales de mi trabajo. Yo creo que es justamente lo que tú acabas de sintetizar muy bien, ¿no? Gracias a Diana, pues, por organizar siempre estos espacios, a Eduardo por insistir a hacer esta sesión conmigo, que insistió hasta no más poder. Pues no, quisiera justamente, Mario, a partir de lo que estabas diciendo, como si esa es uno de mis planteamientos centrales, quisiera retomar dos cositas que dijiste para elaborar cómo llegué justamente ahí. La primera es dentro de lo que estás planteando, que lo insistes un montón en el libro de Nación y Diferencia que dijo, bueno, estamos haciendo una pregunta por la nación que se supone que no es la pregunta, ¿no? ¿Sí? Se supone que la pregunta por las identidades no debería pasar por la pregunta por la nación, ¿cierto? Retomo eso y retomo pues en relación con la pregunta de cómo llegué yo también al tema de Nación y Diferencia. Y como yo llegué a Nación y Diferencia tiene que ver con un contexto, voy a contar de alguna manera como una historia muy particular, con un contexto donde justamente había una obsesión por la nación. ¿Sí? Finales de los 90, principios de los 2000 en Colombia había una obsesión por la nación, ¿sí? Distinto a lo que tú estás resaltando. Claro, venían todas las discusiones teóricas de los 90, obviamente sobre el multiculturalismo liberal, pero también sobre la globalización, sobre el fin del Estado-Nación, el fin de la historia, todas estas lecturas, donde justamente pues ya no había que preguntarse por la nación, ¿cierto? Eso era lo que se había hecho en general en los 90 en muchas discusiones, digamos, por supuesto noratlánticas, ¿no? Claro, tenía que ver con discusiones también de contextos postcoloniales de los 60 en adelante. Pero lo que pasa en Colombia es muy particular a finales de los 90 y no sé si es muy particular a Colombia y sería chévere pues justamente dialogar desde África, dialogar desde México, desde Argentina, ¿no? Conociendo tu experiencia, pero lo que pasa a Colombia a finales de los 90 y principios de los 2000 es algo bien particular, insisto, y es que dentro de las ciencias sociales y particularmente los historiadores como esos grandes abanderados de las ciencias sociales en Colombia, sobre todo en las ciencias sociales públicas, ¿no? Los sociólogos y los historiadores como esos intelectuales públicos muy importantes a finales de los 90 en Colombia, digo que en las ciencias sociales y en la historia colombiana hay una preocupación muy grande por la nación y sobre todo, que era lo que resultaba tremendamente interesante para mí, por la nación fracasada, por la nación fallida, por no hemos sido nación. E identificar, para mí eso era, digamos, como el núcleo ahí central problemático, ahí es donde yo empiezo a interesarme por la producción de la nación, que la nación es un concepto, un problema que nos explica o que nos va a permitir explicar los grandes problemas de Colombia, de la sociedad colombiana. Eso era lo que, digamos, se resaltaba a finales de los 90 y principios de los 2000. Y uso unos ejemplos pues, muy claros, además libros de amplísima divulgación de historiadores colombianos, el de David Bushnell, un historiador gringo, pero colombianista,
que publica en el 96 o 97, creo que es un libro que se llama Colombia, una nación a pesar de sí misma. En el 98 Alfonso Múnera publica El fracaso de la nación, un libro tremendo. Son libros todos muy distintos, ¿no? Con orientaciones teóricas muy distintas, también con perspectivas políticas muy distintas. El libro de Múnera es un libro increíble, digamos como de esos primeros libros de fuertes de estudios subalternos en Colombia, El fracaso de la nación. Y 2000, 2001, este libro de Marco Palacios y Frank Safford, que se llamaba Colombia, sociedad dividida, país fragmentado, ¿no? O sea, ya nomás con esos 3 ejemplos uno decía, pues pucha, ¿qué está pasando aquí a finales de los 90, principios de los 2000? Que hay una insistencia en que somos una nación fracasada, y tiene que ver también con toda esta idea, un Estado fallido, el narcoestado, un Estado que además, un Estado-nación que está en medio de una guerra fratricida entre hermanos, y que por supuesto además está en medio de un proceso de paz que fue un proceso fracasado, que fue el proceso del Caguán del año 99 al 2002, 2001, 99-2002, principios del 2002, ¿no? En ese contexto yo veo eso, digamos, muchos intelectuales, particularmente historiadores, también sociólogos, mucho menos antropólogos, preguntándose, bueno, ¿cómo al entender la nación vamos a entender los problemas fundamentales de la sociedad colombiana? Y en última, lo que yo estaba viendo era una preocupación muy grande por la unidad nacional, ¿sí? No hay unidad nacional, no hay identidad nacional, ahí están nuestros problemas. No hemos construido esa comunidad imaginada, esa camaradería. Entonces esa obsesión por la nación a mí, digamos, como que me empezó a cuestionar un montón, o sea, ¿por qué ese deseo por la construcción de la nación? Y un deseo que uno empieza a explorar por distintas cosas. Yo estudio antropología, pero también historia. Empecé a explorar textos del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, y empecé a ver ese deseo en las élites intelectuales, ¿no? El deseo por la nación y la centralidad y la obsesión de la pregunta por la nación en las élites intelectuales colombianas. Pero bien interesante, y estoy haciendo de alguna manera una narrativa muy lineal y muy pegada, digamos, como a periodización política clásica, pero muy interesante. 2012 en adelante entramos en un nuevo gobierno, que son los 2 gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, y empieza el nacionalismo con fuerza, ¿no? O sea, no hemos sido una nación, hemos sido un Estado fracasado, pero sí tenemos unas bases nacionales muy fuertes y vamos a poder construir esta nación tan tremenda, ¿no? Entonces, 2012 en adelante lo que vemos es una serie de políticas muy fuertes en distintos niveles, donde incluso se articulan cosas como el patrimonio, como el turismo, con el ejercicio de militarización y de la centralidad del discurso y de las prácticas de seguridad en la definición del Estado, ¿sí? Que es todo el discurso de seguridad democrática. Y empieza a ocurrir entonces todo lo contrario. Y en el 2005 ya Eduardo Posada Carbó, un también colombianista, historiador colombianista como estos que he señalado, muy famoso también, publica un libro que se llama La Nación Soñada, otro bestseller, 2005. No, yo les voy a... los títulos, ¿no? Sí, es que son tremendamente dramáticos. La nación soñada. Son tremendamente dramáticos, ¿no? O sea, del fracaso de la nación en el 98 a la nación soñada en el 2005. ¿Y qué está diciendo? Pues, de pronto va a ser un poco caricaturizante, pero ¿qué está diciendo Eduardo Posada Carbó en La Nación Soñada? ¿Sí? Todos estos intelectuales colombianos que en los últimos años se la han pasado diciendo que somos una nación fracasada, que aquí no podemos construir nación, no han visto que ha sido todo lo contrario. Somos de las democracias más antiguas, eso lo dicen otros 3 países en América Latina, pero nos encanta sentirse así súper excepcionales. Somos la democracia más antigua del continente, con la dictadura más pequeña, tenemos las instituciones democráticas liberales más fuertes, entonces somos la nación soñada, ¿sí? Muy interesante, pues, Eduardo Posada Carbó, Malcolm X, todo ese como muy relacionado también con ciertas posturas ideológicas del gobierno de Uribe, del primer gobierno, sobre todo el gobierno de seguridad democrática, Estado comunitario y confianza inversionista, ¿no? Entonces, justamente ahí, 2003-2004 es cuando trabajo en este librito de Nación e Inferencia. Me voy a remitir mucho al libro porque es en buena parte donde yo ahorita he venido trabajando otra serie de temas, pues donde desarrollé lo de Nación e Inferencia. Justamente 2003-2004, cuando empecé a desarrollar este libro, cuando escribí este libro, sí, 2004, que sale publicado en el 2005, ya son 12 años, era ese contexto de un sinsabor, ¿sí? Primero, con esta obsesión por la unidad nacional y por la identidad nacional y porque no tenemos identidad nacional, y luego en este contexto de nacionalismo exacerbado, ¿sí? Un sinsabor muy fuerte con eso, o sea, y lo quiero plantear en esos términos, ¿no? Como que lo que yo sentía era un malestar muy grande por esa cantidad de discursos, y lo que yo empecé a ver de alguna manera, lo que me interesaba ver a mí era justamente por qué ese deseo por la nación, y tal vez veamos y tratemos de explorar el lado oscuro, ¿no?
digamos, de la nación, ¿cierto? La producción de diferencias y diferencias jerárquicas, ¿cierto? Fue, digamos, como mi punto de partida, mi exploración. Veamos esa producción de diferencias jerárquicas y de producción de diferencias jerárquicas que en principio yo estaba interesado sobre todo en ver dos distinciones muy fuertes: la distinción entre la élite nacional, así como durante el gran siglo XIX, porque pues este trabajo fue sobre todo sobre el siglo XIX, durante el gran siglo XIX, ¿no? La construcción de una élite nacional, ¿sí? Que es una categoría que yo trabajo y podemos hablar un poquito de eso porque tiene que ver justamente con las discusiones sobre clase, sobre privilegio. La construcción de esa élite nacional pasa por construir ese gran otro, sobre todo, que es el pueblo. Y el pueblo, un pueblo que es al mismo tiempo un pueblo ideal, pero un pueblo bárbaro, un pueblo que hay que civilizar. Hay una doble tensión ahí. Y por otro lado, otro gran interés mío era por ver las diferencias regionales. Eso era lo otro que a mí me interesaba un montón, ¿no? Si quería ver yo la nación como la producción de diferencias jerárquicas, me parecía a mí que en esta idea tan fuerte que también circulaba un montón en los años 90, de que Colombia es un país de regiones y que esa es otra de sus particularidades y esas excepcionalidades, ¿no? O sea, Francia no es un país de regiones, España no es un país de regiones, México no es un país de regiones, sí, Brasil no es un país de regiones, solamente Colombia es el gran país de regiones. Había algo muy particular, ¿sí? Y ese fue mi punto de entrada, esa nación, producción de diferencias jerárquicas, esa distinción entre élite y pueblo, y también de diferencias regionales, de diferencias de producción de diferencias regionales. Claro, esto tenía que ver con otra cosa que olvidé mencionar también tratando de hacer esta historia, donde pues estoy tratando de situarme en un contexto más amplio de producción de conocimiento, pero también político, y es bien interesante, ahora que lo pienso. Está hablando de estos libros del 96, 98, 2000. En el 2000, bajo el gobierno Pastrana, el Ministerio de Cultura se preocupó un montón y dice: pucha, ¿de verdad qué está pasando? No tenemos identidad nacional. ¿Será que sí tenemos identidades nacionales? No nos hemos dado cuenta, pero por fuera de estas instituciones tradicionales, como los partidos, como la iglesia, ¿sí? Católica, como la religión, Entonces sacan una cosa el Ministerio de Cultura que se llamó, un proyecto se llamó Cuadernos de Nación, ¿sí? Sacaron 6 volúmenes y ahí trabajé yo en un particular, que todo esto tiene que ver mucho debo mencionar, con una colega queridísima que es Ingrid Bolívar, con quien empezamos a trabajar estos temas en el 2000. Y justamente el volumen donde estábamos trabajando nosotros era tratar de ver espacios, ¿sí? Otros espacios de la producción de identidades que son identidades también, que son identidades colectivas de índole regional, barrial, pero que apelan a lo nacional, y esos eran entonces la Selección Colombia, ¿no? El fútbol. ¿Cuál era lo otro? La religiosidad popular, que era el trabajo sobre el Divino Niño que hizo Germán Ferro, y nuestro trabajo que era sobre el Reinado Nacional de la Belleza. Entonces tratemos de ver esos espacios distintos a estas instituciones que habían trabajado sobre todo pues, desde la historia política muy convencional en Colombia. Interesante eso, que se saca eso en el 2000, además hay un par de volúmenes bien buenos dentro de esos 6, que tiene que ver también, estoy ya mezclando muchas cosas, pero me parece interesante de alguna manera en esta, pues no genealogía, en esta historia también como convencional que estoy planteando, pero también la emergencia a finales de los 90 de ciertos estudios culturales aquí en Colombia, ¿no? Ahora que están, mañana la jornada justamente, ¿no? Sobre los 10 años del programa acá, finales de los 90 están estos estudios culturales muy latinoamericanos, muy de la influencia de Jesús Martín Barbero en Colombia, antes de que se hablara aquí de Stuart Hall y todo eso. Es otra trayectoria interesante aquí en Colombia, y muy la preocupación por la cultura popular, por supuesto, y por identidades colectivas muy diversas, más allá de estas identidades, digamos, como tradicionales, partistas, sobre todo que en Colombia han sido tan fuertes para pensar la nación. Entonces, estaba señalando eso porque en 2000, me parece que ahí hay una cosa interesante ahí de este ejercicio de cuadernos de nación, tratando de hacer, digamos, como esta historia, y ahí en ese contexto es que empezamos a ver, bueno, si hay que ver el Divino Niño, la Selección Colombia, las reinas, ¿sí? Y me meto luego yo en otro proyecto que terminé haciendo trabajo de campo en la zona cafetera del Cafetero, pues lo de región aparecía por todo lado, ¿sí? Y lo de región aparecía por todo lado justamente, identidades regionales. Este es un país de regiones, este es un país de múltiples identidades regionales y culturas regionales, no es más sino la prueba, decía, digamos, como el sentido común en ese momento, de que aquí no hay nación. Entonces, vuelvo a lo que está diciendo, justamente mi preocupación con Nación y Diferencia en el 2003, 2004, 2005 fue: vamos a ver cómo la producción de diferencias regionales
la producción de diferencias regionales es central, ¿sí?, a la construcción de ese proyecto homogenizador, porque es un proyecto igual homogenizador, Claro. es un proyecto normalizador, homogenizador, ¿sí?, que es el proyecto nacional, es un proyecto homogenizador y normalizador, porque igual además es un proyecto localizado de esa gran lucha de la civilización, que es una lucha del siglo XIX, pues transnacional. Empiezo a explorar entonces la producción de esas diferencias regionales y voy a ir cerrando ahí para dejar ahí la cosa, porque pues ya creo que estoy mencionando muchas vainas, pero lo que me parecía ahí interesante es empezar a preguntarme por la región, ¿sí?, por las diferencias regionales, por Colombia, país de regiones, durante el siglo XIX, que ahí era mi hipótesis, que estaba emergiendo esas identidades regionales tan fuertes, y lo que empiezo a encontrar es otra cosa, que no. O sea, el resultado de mi trabajo al final, que supuestamente iba a ser sobre nación y región, sobre esa tensión en nación y región, me muestra que las diferencias regionales sí van tomando una forma particular en la segunda mitad del siglo XIX, pero que realmente se consolidan a lo largo del siglo XX, un momento en el que yo no estaba trabajando, ¿sí? Que el regionalismo tan fuerte, que esa distinción, por ejemplo, entre cachacos y costeños, son producciones del siglo XX, no del siglo XIX, no del siglo XIX, y para mí eso fue tremenda sorpresa. Entonces lo de región se convirtió en el último de los 6 capítulos y el más malo de todos del librito, ¿sí? Y apareció otra pregunta ahí fundamental que yo... Perdón, Julio, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, dime. ¿Son producciones, digamos, dirigidas por el Estado? ¿Cuáles? Las ideas, estas nuevas producciones de región que dice, o sea, son producciones que el Yo Estado estaba... colombiano a través de políticas públicas, a través de secretarías, a través de lo que sea, programas, lo que fuere, se pone como este y ahí hay una propósito de producir región. Ahí hay una cosa metodológica interesante, digamos, no es exactamente tu pregunta, pero hay una cosa metodológica interesante o pues importante de explicar en mi trabajo, y es que me centré, por supuesto, en todo este análisis del siglo XIX, en las producciones de estas élites nacionales, muchas de ellas, pero no todas, ¿sí?, que fueron también, digamos, funcionarios estatales, ¿sí? Y hablo muy desde ese espacio y muy desde estas élites, además desde 3 lugares particulares de la Nueva Granada y de Colombia, que es Bogotá, Popayán y Antioquia, básicamente, digamos, desde estos 3 lugares. Y desde esas élites nacionales y desde algunas políticas estatales era claro ver a lo largo del siglo XIX que el concepto del problema de región no aparecía de manera tan central, se estaba formando, estaba tomando forma, pero realmente toma formas a lo largo del siglo XX. Sin embargo, sí, yo me atrevería a decir, y aquí hay gente pues, que ha trabajado otro tipo de fuentes, yo me atrevería a decir, no he hecho un trabajo detallado, pero por el trabajo de otros y por lo que he empezado a explorar por otros lados, que igual más allá de estos lugares de enunciación de las élites y del Estado, ¿sí?, digamos en otros espacios, desde otros lugares, desde otros sectores, como queramos decirle, ¿sí?, identidades regionales en esos términos toman formas a lo largo del siglo XX, no a lo largo del siglo XIX. Claro, ahí hay una discusión importante, ¿sí?, en términos de cómo estamos entendiendo identidades regionales, cómo estamos entendiendo regiones, regionalismos, cómo estamos entendiendo las palabras y los conceptos. Pero para terminar, y creo que podemos volver a esa discusión, quería cerrar diciendo que lo que era una preocupación importante para mí, esto de región y regionalismo, como les digo, ocupa solamente el capítulo final. Algo que no era importante para mí, que no lo tenía en mente, se vuelve el tema central del trabajo, y es raza y racismo. Y eso, bueno, eso tiene que ver con otras trayectorias, con otras discusiones, en 2003, 2004, 2005, tiene que ver con modernidad, colonialidad, tiene que ver con la influencia gringa también para pensar América Latina desde raza-nación, cosas que implican también un debate, pero quiero ahí poner sobre la mesa eso también, digamos, como nación, producción de diferencias, hay distintas maneras de producir la diferencia, ¿sí? Y raza es una, región es una, por supuesto están articuladas y creo que es necesario ver las particularidades de cada una de ellas, así como clase, que es como otra de las que tenemos ahí en el juego. Pero bueno, pero me dicen un montón de cosas más. ¿Hay alguna pregunta de parte del público? ¿No? Eduardo tiene cara de pregunta. No, pues a mí me gusta mucho esa elaboración de pensar que la nación no hay que entenderla como un asunto simplemente de homogenización, sino que la diferencia constituye desde siempre, pero de diferentes maneras, esa idea de nación.
la pregunta que tenía un poco es, esa gestión de las diferencias tienen como marcadores o criterios diferenciables históricamente. Estoy pensando, por ejemplo, que lo que emerge en los 90 tan fuerte alrededor de la diferencia cultural no era enunciable siquiera en esos términos 50 años antes. Entonces, por supuesto, muy interesante pensar esa relación entre nación y diferencias en términos históricos de cómo se producen esas diferencias que no son necesariamente planteadas en la misma clave. Entonces, cuando se habla de tipos estamos pensando en un asunto casi que de geografía y de trabajo, un asunto más desde la coreografía, por ejemplo, o cuando estamos pensando en raza, pues es un asunto más corporalizado, biologizado, o cuando estamos pensando en regiones, un asunto más del lugar, pero de otra manera, ¿no sé? Y cuando aparece lo de la fuerza del multiculturalismo en los 90, o sea, no cualquier diferencia es legible culturalmente, porque son los otros, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante. ¿Cómo lo han visto ustedes ahí en términos ya del privilegio? ¿Cómo opera el privilegio en esas diferentes marcaciones de administración y producción de la diferencia? Yo creo que ahí está, bueno, en esto que estás diciendo, Eduardo, me parece que ahí está una de las claves más difíciles tal vez de pensar, de estudiar, de densificar, digamos, que tiene que ver, creo yo, con cómo condensan las diferencias permitidas. O sea, hay diferencias permitidas, ¿no? Hay diferenciaciones permitidas que tienen que ver fundamentalmente con abolir o intentar de algún modo desde ahí sí creo que el Estado juega, las acciones de estatalidad juegan un papel importante, abolir la ambivalencia, la ambigüedad, esta cosa que insisto en el movimiento zapatista, por ejemplo, de somos indígenas pero somos mexicanos, hablamos desde una epistemología que ellos denominan de esa manera, una epistemología indígena, pero somos ciudadanos de la nación. Es ubicarse en un lugar que disloca la posibilidad del Estado de domesticar ese discurso, que lo vuelve loco, ¿no? Salinas no sabía qué carajos hacer con eso, de qué forma transformar a eso en una posibilidad de ser capitalizada por... Tanto es así que, bueno, los acuerdos de San Andrés nunca llegaron a buen puerto, justamente porque eso estaba de algún modo en el medio. Saben que a nosotros no nos van a tratar como los loros que se ubican en una parte de la vitrina del ser nacional. Porque además, ahí sí yo creo que es muy importante lo que dice Julio recién sobre las características particulares en las que estos discursos de la diferenciación y de la producción de alteridades ingresan al ámbito de los casos nacionales. A mí me gusta esa imagen de que toda América Latina de algún modo compartimos una cierta sintaxis, ¿no? De mestizaje, criollaje, negritud, etc. Pero que es acomodada en una gramática muy diferente de acuerdo a las configuraciones nacionales, ¿no? Hablar de las configuraciones nacionales en ese caso. Y creo que también eso hace posible entender de qué manera las formas de racialización son muy diferentes. Que creo que eso es algo que no es difícil de captar, pero no podemos perder de vista, y creo que a veces perdemos de vista. Como si hablar de raza, de racismo en América Latina fuera algo transparente en términos de lo que estamos diciendo, porque la racialización parte. Si uno lee a Mbembe, que es un autor que me gusta muchísimo en otras cosas, pero si uno lee a Mbembe en la crítica a la razón negra, es un problema. Su hipótesis central. Es un problema porque es, bueno, el mercado de esclavista, etcétera, etcétera, produjo una matriz particular que instauró el racismo transnacional. Yo creo que ese es un problema para poder leer las maneras en que tendríamos que densificar las formas de qué estamos hablando cuando hablamos de raza, si apelamos a esa noción por ahí de Rita Segato, de que es un signo, de qué forma, de qué tipo, cómo lo estamos leyendo, y creo que eso
necesariamente nos obliga a retornar a la nación y nos obliga a historizar esos procesos. Eso por un lado. Por otro lado, me gustó para seguir un poco también con la intervención de Eduardo y la tuya, la pregunta que hiciste, bueno, la idea es la separación o la categorización entre nación y pueblo, porque sí creo que hay ahí un punto que todavía me parece que quizás no recapitulamos del todo, o que nos cuesta un poco más trabajar. Fundamentalmente porque cuando veo los estudios quizás antropológicos más recientes sobre identidades que niegan o que denostan de algún modo la categoría de nación, la idea de que la nación es una producción de élite está siempre presente, por lo menos atrás, ¿no? La nación es una producción de élite, es una forma particular de gobierno, es una forma particular de administración, etcétera, que tiene otra vez una especie de ideología de la cual es necesario despojarnos para poder entender de qué manera el pueblo habla. Lo cual es bastante gracioso en realidad, porque no solo coexisten, sino que son absolutamente interdependientes. Una de las cosas centrales que crea justamente la función Estado en el inicio de la República es la noción de pueblo, la noción de pueblo en América Latina tiene una ambigüedad constitutiva que me parece sumamente importante para entender su historicidad, y es que el pueblo es, como lo decías tú, el pueblo es lo otro, de algún modo, que hay que civilizar, pero también el pueblo es la heráldica. También el pueblo es la heráldica que permite la construcción de esas tres, que por ahí yo digo en ese texto que tú señalabas, los tres elementos que constituirían de algún modo el discurso más canónico de nación, que tiene que ver con la ambigüedad temporal. La nación, que es lo que plantea Omibaba en Diseminación, la nación moderna se constituye en una ambigüedad temporal. Por un lado, tiene que hablar siempre de un quiebre, hay algo que hace nuevo una nación particular y se instaura ahí, y desde ese momento, y cada uno de nosotros tenemos nuestro acontecimiento fundante, la revolución, lo que sea. Y por otro lado, lo arcaico que está siempre presente en la nación, ¿no? O sea, tiene que estar siempre, cabalgar entre esas dos cosas. Hay algo que nos ampara, que siempre antecede, y además, como bien planteaba, es algo con lo que la historia siempre está en deuda, porque es alguna forma de mito, siempre es una forma de mito, que siempre sigue siendo funcional. El pueblo cumple un rol fundante ahí. Por un lado es el sujeto colectivo que ampara ese mito, y por otro lado es el sujeto colectivo que hay que tutelar, justamente porque es el pueblo que hay que civilizar. Esa característica fundamental, que sí es muy latinoamericana, es clave, porque yo creo que no es posible pensar la ciudadanía latinoamericana sin esa doble articulación de la noción de pueblo. Y creo que eso habla incluso hasta el presente, o sea, en formas particulares en las que la diferenciación se va articulando, rearticulando y de alguna u otra forma administrando y gobernando. Yo me acordaba, claro, ahora quiero saber más de Colombia y de las formas en las que se generó esta discusión, porque claro, yo pensaba en Argentina, ¿no? Argentina tiene otro trayecto, ¿no? Argentina, bueno, cada uno tiene, y no para caer en la excepcionalidad, no es que otro trayecto, sino que justamente su discusión tiene que ver, me acordaba de lo que decía Ricardo Piglia cuando dice, el Facundo de Sarmiento inaugura una manera de ver civilización y barbarie que de alguna u otra manera lo que termina haciendo es plantear, no que somos muchos, sino plantear exactamente qué es lo que somos, de qué forma lograr lo que queremos ser, en una poética de la exclusión. Esa poética de la exclusión dirá la literatura con mucha claridad, es anterior a Roca, o sea, es anterior a la campaña del desierto que mata a todos los indios. Se propone ahí, se propone primero en la literatura, después se hace historia, y en efecto se hace la brutalidad de las campañas al desierto que van ahí. Pero lo que es más interesante es que esa es una disputa presente hasta hoy, con el conflicto mapuche en la Argentina, sobre qué significa hablar de la nación y los que no pertenecen a la nación, y los que no pertenecen porque no tienen derecho a pertenecer.
por eso es muy diferente, en el sentido en que cuando yo empiezo a trabajar con las políticas de la memoria post-dictadura, el capítulo, la razón por la que yo realmente escribí esa tesis, tiene que ver con que en el momento en el que el presidente, en ese momento Kirchner, fallecido, entrega a la sociedad civil la ex escuela de mecánica de la Armada, que había sido parte de un centro clandestino de detención y tortura, lo entrega simbólicamente a la sociedad civil para que ahí se haga un museo ahora se llama otra forma, pero en ese momento iba a ser un museo de las memorias de la violencia nacional. En un palco alternativo, porque no se les dio cabida, ninguna de las organizaciones de derechos humanos les dio cabida, el movimiento indígena argentino, que en ese momento estaba articulado con ese nombre, aunque luego hay toda una serie de organizaciones que dicen que nunca pertenecieron a eso, pero bueno, dice, van a hacer un lugar para la violencia de la memoria nacional. Bueno, nosotros queremos un espacio ahí, porque somos los primeros desaparecidos en la larga duración. Bueno, eso generó un revuelo, en realidad 3 lo escucharon, y fue sepultado ¿por quiénes? Por los historiadores públicos, exactamente como tú dijiste. Las figuras públicas que, condensadas en algunas organizaciones, dijeron, no vamos a entender nada, vamos a perder densidad histórica, vamos a perder especificidad. Pero ¿qué era lo que estaba ahí en juego? La temporalidad de la nación. O sea, ese era un elemento clave, ese era el momento para discutir lo que dice Pilar Calveiro en Poder y Desaparición, cuando dice, a ver, pareciera cuando hablamos de la dictadura que cayó un plato volador en un momento en el que descendió Videla y empezó a encerrar gente y a matar. No, eso era... La desaparición es parte de la matriz genética de la nación moderna, es parte de nosotros, es parte de la forma en la que definimos la posibilidad de existir como nación, es la desaparición. De algún modo, eso era lo que estaba en juego. Eso hasta hoy no puede ser pensado ni narrado. Y sí creo que en ese sentido, claro, la forma en la que se articula poderosísimamente la noción de raza en la Argentina tiene que ver con la exclusión. La exclusión incluso del debate, la exclusión incluso de... En el caso mexicano es completamente diferente, porque en el caso mexicano lo que se exige de algún modo, lo que se cuida, sobre todo en el inicio de los 2000, cuando está en la discusión es justamente cómo administrar la diferencia, lo que se hace en la Constitución es decir, a como dé lugar. Además, es fantástico, habría que hacer, alguien lo debe haber hecho, seguramente yo no lo leí, pero yo digo que habría que hacer un estudio entre el Código Federal Penal y la Constitución, y las reformas de la Constitución, porque la reforma de la Constitución, el artículo 2, lo que plantea así a la letra es, en México hay muchas culturas, pero hay una nación. Entonces, separar la idea de cultura y nación y ¿qué es lo que define la nación? La historia. Entonces, la idea de cultura e historia es prácticamente la idea de separación, digamos, entre la sincronía y la diacronía, y lo que legitima la existencia de la nación es una idea particular de historia. Por eso, esa es mi tesis, en realidad mi tesis, digo mi hipótesis, pero yo creo que por eso yo estudié memoria, uso del pasado, y en México estudio patrimonio y formas actuales, sobre todo porque cuando comienza a existir en México, sí, digamos desde las bases, desde abajo, desde sectores muy particulares y politizados, una presión para poner la categoría de memoria en la agenda política, hiperproblemático el asunto, parte 2, pero bueno, es hiperproblemático de qué hablamos cuando hablamos de memoria, pero bueno, como siempre, pues lo he dicho ya varias veces y algunos me han escuchado, lo que hace paradigmáticamente el Estado mexicano a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia es crear el Programa Nacional de Museos Comunitarios, el Programa Nacional de Entornos Comunitarios, programas nacionales donde de alguna u otra manera se intenta de que el discurso de la memoria sea encorsetado en el discurso del orgullo y de la heráldica del pueblo como heráldica. Que son súper recientes, ¿no? Estos programas. Sí, tendrán 20 años. Entonces, esa definición a su vez tiene un correlato particular que en el Código Federal Penal reformado en 1997 también, o sea, estamos hablando se agrega un capítulo
para qué pasa cuando estamos ante pueblos indígenas, que hay un delito en algún pueblo indígena y alguien está hablando una lengua local, una lengua. ¿Cuál es la política de la traducción? Y entonces se agrega un párrafo que dice: se considerará integrante de población indígena a cualquier persona que se diferencie, cuyos atributos culturales se diferencien de la media nacional. ¿Qué será eso? Pero además, así, cuyos atributos culturales se diferencien de la media nacional. O sea, hay algo llamado media nacional. Entonces, me parece interesante también en términos de qué estamos hablando cuando hablamos de estas formas de diferenciación, como evidentemente estamos hablando de formas de administración, evidentemente la cultura entra en el ámbito de la gubernamentalidad. Y una cosa con la que termino esta intervención, pero una cosa en la que en México a mí me obsesiona particularmente en el último tiempo, es que yo creo que hay un correlato, no sé bien cómo y cuál es, lo estoy diciendo algo que estoy pensando sobre la marcha, pero entre la amenaza brutal a la soberanía política y económica, desde los distintos flancos que lo pienses, el narco, la violencia, el crimen organizado, y la excesiva preocupación del Estado por retener, por extender soberanía vía la cultura, vía la definición de qué es lo mexicano, qué es la cultura mexicana, qué es la... Ahora, en el mismo momento el Estado crea la Secretaría de México, crea hace 2 años la Secretaría de Cultura, en realidad se instaura este año, se llama así, Ministerio de Cultura, antes era el CONACUL, del Consejo Nacional de la Cultura Universal, ahora es la Secretaría de Cultura, con un programa además muy particular, y uno de sus programas pioneros es una especie como de mancuerna entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, o sea... de seguridad. Claro, porque aquí podría ser probablemente seguridad, en México, en Argentina es el Ministerio de Defensa, y, o sea, Gendarmería y ciertas formas de la Armada, y la Secretaría de Cultura, creando una especie de mancuerna en el sentido de programas particulares que me enseñen de qué forma el trabajo sobre el monopolio de la violencia legítima tiene que ver con crear una cultura de la seguridad, una cultura de la nación, una cultura... O sea, creo que algo sucede en el momento en el que desde todos lados se ve esta amenaza al control de la soberanía, con una necesidad particular de extender soberanía vía los atributos de la cultura y de la cultura nacional, y de seguir defendiendo qué es una cultura nacional, de qué forma se aglutina, de qué forma se ampara. Y creo que en este caso particular ahí hay algo que tenemos que poder entender, y que tiene que ver, creo yo, de alguna manera, con de qué forma, lo voy a decir así medio groseramente, de qué forma se perpetúa la conquista. De alguna u otra forma yo creo con Patrick Wolf que la conquista no es un acontecimiento, es una estructura, y que hay que poder entenderla de esa manera. Y creo que lo que quiero decir con esto es que me parece que la categoría de cultura y la noción de diferencia, tenemos que tener mucho cuidado con el endiosamiento, con la celebración, incluso hablando de la temporalidad, que sí es algo. No sé si te entendí bien, y de pronto sería una cosa como conceptual por elaborar. El Estado en algún momento dijiste, el Estado busca abolir la ambigüedad o la ambivalencia. Yo creo que también hay que ver cómo la está produciendo, ¿no? Cómo es funcional la producción de esas ambigüedades, ¿sí? Para el Estado y para el ejercicio de gobierno entendido en términos más amplios, digamos Foucaultianos, es importante la producción de esas ambigüedades. Creo que tienes toda la razón.
yo distinguiría a lo mejor ahí entre el Estado necesita, siempre diría Vinadas, necesita reproducir su opacidad, necesita volverse ilegible de algún modo, pero necesita que los sujetos gobernados sean administrados claramente delimitables, me parece, ¿no? Entonces, en esa doble cosa me parece que se juega algo que, como tú dices, habría que poner como en densidad, ¿no? Porque incluso juega el papel, bueno, que tiene mucho que ver con esto que estás diciendo sobre el temor. Y me acordaba del caso Ayotzinapa, ¿no? Por ejemplo, los 43 estudiantes que todavía no hemos sabido que fue de ellos, a ciencia cierta, digamos. Ese caso que cimbró a México, cimbró al gobierno, por razones que pueden ser discutibles, yo creo que es inevitable una lectura racial de ese episodio que no se ha hecho. Pero una cosa fundamental y que es muy interesante es entender cómo, cuando la consigna de los movimientos de parte de la academia fue el Estado, ¿no? Fue el Estado en su... bueno, mientras los organismos están diciendo, no, nosotros no sabemos qué pasó, se lo llevaron, vinieron otros, no sé qué, el crimen organizado, y la consigna era, fue el Estado. Por un lado, eso era muy sintomático, digamos. Por un lado, estos sujetos, si uno lee el discurso del Procurador General de la República, por ejemplo, por un lado estos 43 normalistas eran de algún modo, no eran del todo sujetos ciudadanos, no eran del todo sujetos de la nación, en términos de que, en definitiva, bueno, pertenecían a un lugar, un espacio sumamente recóndito, probablemente sus habilidades eran mínimas, en términos de, además, seguramente estaban coludidos con el crimen, seguramente eran parte, digamos, del sujeto abyecto de la nación. Esa era una de las formas de armar ese discurso. Pero a la vez, cuando se tuvo que decir o se tuvo que explicitar de qué manera tenía que caer sobre ellos todo el peso de la ley por haber violentado a los camiones institucionales, a la fuerza pública y demás, en ese mismo momento pasaron a ser plenos sujetos de derecho, conscientes de sus derechos, de sus deberes, sujetos de la Constitución y de la República, ¿no? Como responsables, además. Claro, responsables, exactamente. Entonces, en esa ambigüedad que es, en efecto, es una ambigüedad producida por el Estado, que lo vuelve muy opaco y que le permite una amplísima acción, también acción de excepción, que es lo que claramente está pasando en las administraciones estatales a través de la racialización. Lo de la temporalidad me parece muy clave, pero me parece también que la espacialización claro, es una cosa fundamental. Es gente en otros lugares, como el Estado, como la nación, y la diferencia se espacializa, no solamente la temporalización. Y la idea del sujeto moral, o sea, cómo implica un sujeto moral, porque el asunto de lo que vos decías, Julito, de que había mucho capital, o sea, que la gente no tenía necesariamente capital económico, pero sí capital cultural y simbólico. Yo creo que tiene que ver con el asunto del sujeto moral de la nación. Y como para estos personajes era justamente la construcción de la nación y de sus diferencias, la manera de constituirse en ese sujeto que podía ejercer gobierno sobre otros, porque era el sujeto moral privilegiado, ¿no? Pero sin duda alguna ese sujeto moral está espacializado, que yo creo que es algo que en Colombia, que conecta con otras cosas que dijiste, cuando señalabas que hay que tener precaución, no recuerdo cuál fue la palabra que utilizaste, respecto a la celebración de la cultura y la diversidad cultural. Yo creo que si hay algo, de alguna manera, me corregirán ustedes, peculiar, digamos, a las discusiones académicas colombianas, es que 90s y 2000 se instauró muy fuerte una crítica al multiculturalismo, a esa relación entre multiculturalismo y neoliberalismo, a esa lectura del multiculturalismo simplista, liberal y como una tecnología de gobierno también muy particular, ¿no? Y estoy señalando eso porque, a pesar de que se instaura y se consolida esa crítica en los 90s y los 2000 muy fuerte, yo creo que es algo de los aportes grandes de la antropología colombiana, toda la antropología latinoamericana, una mirada muy crítica al multiculturalismo, a los procesos de inmigración. A pesar de eso,
digamos, como lo que uno ve en muchas de esas discusiones, y vuelvo a las primeras intervenciones, es esta idea muy firme de éramos una nación mestiza, homogenizante, ¿sí?, que del 91 en adelante se convirtió en esta nación multicultural, y de ese momento en adelante es que empieza el problema de la relación entre cultura y territorio, conectando ahí con la discusión de Eduardo de espacialización, ¿no? Y estos estudios críticos del multiculturalismo ven esa relación entre cultura y territorio de manera crítica y problemática solamente de los 90 para acá, como un problema del multiculturalismo, ¿cierto? Cuando yo creo que es fundacional, no bajo el concepto de cultura, por supuesto, y no bajo el concepto de territorio, porque territorio y cultura son conceptos con una historicidad muy particular, ¿cierto? Pero en el siglo XIX esa relación, pongámoslo en términos lo más amplios posibles, entre tierra y gente, y distintas tierras y distintas gentes, es fundacional, justamente en la producción de esa nación. Y esa relación entre tierras y gentes, ¿sí?, por más de que se hubiera instaurado dentro de una nación que se consideraba una blanca, mestiza, católica, como en muchos países latinoamericanos, pues realmente estaba produciendo diferencias permanentemente. Y ahí yo diría una cosita chiquita, no sé si me estoy desviando mucho, que yo pensaba un poco que de alguna manera tiene que ver eso con el fetichismo legal tan impresionante en Colombia. No sé si sea equiparable en otros países latinoamericanos, pero bueno, como lo diría el de mito y archivo, yo creo que tiene que ver con ese peso de la ley colonial, ¿cómo es que se llama? González Echeverría. Sí, podría ser así en otros contextos en América Latina, pero sin duda alguna en Colombia es esta obsesión por la ley, por la legalidad, ¿sí? Y dentro de eso por las constituciones, ¿no? Entonces quedamos súper marcados por la Constitución de 1886 y de ahí en adelante la Constitución del 91. Entonces yo creo que muchos, vuelvo a esto de los antropólogos súper críticos del multiculturalismo y de esa relación, de ese isomorfismo, como dirían Gupta y Ferguson, entre cultura y territorio, ¿sí?, se comieron el cuento de alguna manera de que la Constitución del 86 marcó de esta manera todo, y luego vino la gran ruptura con la Constitución del 99, la Constitución de una Colombia mestiza, blanca, católica, a una multicultural y pluriétnica y multicultural, ¿no?, que diría la Constitución del 91. No sé, Oscar. Yo estoy desde hace rato tratando de masticar una pregunta que tiene que ver con las diferencias en distintos países en el papel del Estado en la producción de esa diferencia regional autorizada. Porque cuando usted hablaba de cómo las diferencias regionales se van consolidando a lo largo del siglo XX, pues yo estaba pensando en el tema de música popular, y una impresión que fue muy fuerte a lo largo de mi investigación fue que el Estado siempre iba muy por detrás de lo que pasaba en las industrias culturales y de lo que pasaba en temas como la Vuelta a Colombia, los reinados, la producción musical, etcétera, que iban mucho más adelante en la producción de esa diferencia regional que cualquier política estatal. En parte porque pues, la política cultural de la República Liberal, mucho de lo que se soñó no se llegó a hacer. El proyecto que se abrió con la encuesta folclórica del 42, por ejemplo, pues no resultó en nada, pero iba hacia una intervención directa del Estado en la producción de esa diferencia. Entonces yo no sé si eso tenga que ver con el hecho de que se percibe ese quiebre tan fuerte en el 91 como si desde el 91 se empezara a producir activamente esa diferencia, cuando lo que se pasaba era que se producía desde mucho antes, pero el agente principal no era tanto el Estado, sino la industria cultural y otras élites intelectuales que no pasaban necesariamente por una presencia fuerte dentro de la política estatal. Entonces yo no sé cómo ven ustedes, si les suena eso, y cómo ven ustedes que eso pueda tener un efecto en cómo se dan en Colombia, a diferencia de otros países, las discusiones de la construcción de una nación a partir del multiculturalismo. O sea, ¿qué efecto tiene eso después? No. Pues Diana es la experta igual. En el tema, junto con Oscar, del tema de música. No es cierto. Era una pregunta también, pensando un poco, no sé si en la misma línea que tú decías, también vengo masticándola desde hace rato, pero no sé, siento que también a veces se entiende como que hay sectores que pues, históricamente han sido subalternizados y tienen una serie de luchas por el reconocimiento de sus identidades y de cierta manera se han pegado pues, a la Constitución del 91, no sé qué, y se entiende muchas veces que ese reconocimiento de su diferencia
pues es una ganancia. Sin embargo, siempre hay algo que me inquieta y es cuáles son esas posibilidades reales de interpelación a la administración de la diferencia que se agencia desde el Estado y que realmente esas interpelaciones y esas intervenciones políticas no terminen legitimando o reproduciendo las lógicas del privilegio y lo que el mismo Estado quiere. Entonces, siempre me ha inquietado eso, ¿sí? De hecho, en la sesión pasada que teníamos, esa era una pregunta constante y es una inquietud también metodológica, ¿no? Pero pues no sé cómo lo ven ustedes, que son los expertos. Yo rápidamente, para lo que señalaba Óscar, yo no estaría tan seguro de lo que estás planteando, o sea, pues tú has trabajado mucho más ese tema, Óscar, pero yo no estaría tan seguro de esa afirmación. Claro, ahí estoy pensando mucho más desde la antropología del Estado, ¿no? Problematizar esa separación entre Estado y no Estado, ¿no? Entre el Estado, esa cosa grande, unitaria, monolítica, y el resto es las industrias culturales, no sé qué, cuando pues, si uno ve, digamos, como con detalle etnográfico, histórico, ve que son los mismos actores circulando en distintos, que es funcionarios estatales también, parte de estos otros espacios, de estas otras instituciones, no sé, digamos que ahí tengo un punto de partida, digamos, más teórico, metodológico, pues que de nuevo lo anima la antropología del Estado, para responder primero a tu pregunta de si entonces es que primero estaban otras instituciones, otros espacios y luego llegaba el Estado. Eso sería lo particular a Colombia. Esa sería, digamos, como mi primera intervención. Y partiendo de eso, y ahí sí, digamos, como lo que he trabajado del siglo XIX y lo que estoy trabajando de 1960 en adelante, los últimos 50, 60 años, yo veo, digamos, una relación mucho más compleja, una relación, digamos, no de simplemente de simetría, de igualdad, que está ocurriendo aquí en el Estado una cosa inmediatamente en otros espacios como las industrias culturales, pero veo una relación muy compleja entre eso que nosotros separamos, una relación muy compleja y muy constante entre eso que nosotros separamos como aspectos distintos, ¿cierto? Como espacios y como actores distintos. En esa producción, por ejemplo, de la diferencia regional, ¿sí? Lo veo entonces en políticas estatales, lo veo entonces en acciones de entidades estatales muy concretas, lo veo en las novelas, lo veo en las producciones científicas, y estoy pensando de los años 60 en adelante, ocurriendo al mismo tiempo, claro, en disputa, en tensión y en conflicto entre muchas de estas posiciones y lugares de negociación. No sé, o sea, como... Y pensando en el caso colombiano, sé que en Brasil hay un conjunto de trabajos súper importantes sobre esa relación entre cultura popular, diferencia cultura popular, raza, nación, y pues la historia de la samba, pues es un caso increíble al respecto, pero pues no me atrevería a decir más cosas ahí respecto a otros contextos latinoamericanos, no sé. Ahí para seguir primero con la pregunta de Óscar, sí. Y lo otro, solo un comentario frente a tu pregunta, Diana, y es vamos, un par de cositas. No es la Constitución del 91 la que simplemente le abre los derechos a estas poblaciones, ¿cierto? Sino que es el fruto, ¿sí?, de disputas muy fuertes que terminan expresadas, terminan materializadas de alguna manera en esta cosa que es la Constitución del 91, disputas muy fuertes desde los años 60 y 70, bajo otras categorías que no eran las categorías de cultura, ¿cierto?, que toman fuerza en los 90, pero que dieron lugar a eso, ¿sí? Y particularmente las luchas de los pueblos indígenas y en ciertos lugares particulares, donde, por ejemplo, que es lo bien interesante pensando en el trabajo clave de Mario, los usos de la nación, los usos de la categoría nación es central, ¿sí? Y es algo que están disputando, yo lo veo, lo han trabajado mucho más otros desde los 60, 70 y siguen disputando hoy distintos grupos, y somos naciones, ¿sí? Somos naciones, y apelando a esa categoría de manera directa, somos naciones, y no a la manera en la que ustedes nos quieren ver, que somos simplemente culturas dentro de esta gran nación de diversidad, ¿sí? Somos naciones con unos derechos particulares, con unos derechos particulares que tienen que ver además, sobre todo, y a mí me parece súper interesante, que yo creo que es parte, y ahí estoy de alguna manera cambiando un poco el tema, pero que es parte de las disputas centrales que estamos viendo hoy en Colombia, es las disputas por la autonomía,
¿sí? Y por la soberanía, ¿sí? Más allá incluso de la manera en que se estableció en los 80s y que se cristalizó con la Constitución del 91. ¿Sí? La autonomía, la soberanía es lo que está en juego en muchas de las disputas en varios lugares de Colombia hoy en día, es lo que prueban obviamente de todas las disputas alrededor de constitución y ampliación de resguardos, pero lo que prueban todas las disputas alrededor de las zonas de reserva campesina y sus estigmatizaciones, todas las disputas alrededor de los territorios agroalimentarios. Y ahí voy respondiendo a tu otra pregunta respecto a la segunda, si te entendía bien, sobre las posibilidades reales de ciertos sectores. Y yo creo que ahí están, está la gente disputando eso desde hace mucho tiempo, está la gente disputando, muy distintos actores subalternos disputando los usos de la nación, diciendo nosotros somos naciones de una manera muy particular, y eso lleva a tener unas autonomías y unas soberanías muy particulares dentro de unas tierras y unos territorios y unos recursos muy específicos, ¿sí? Eso implica decir, aquí no entra entonces este actor armado, así sea el actor armado legal, que es el ejército, ¿sí? Además eso implica decir, aquí no entra este proyecto extractivo y tan particular, ¿cierto? ¿Sí? Porque somos entonces un pueblo o unas naciones o unas culturas muy particulares, ¿cierto? Entonces, a mí me parece, respondiendo un poco a tu pregunta, que sí creo que es, bueno, sí, es clave porque, por dos razones. En primer lugar, porque creo que habría que situarnos en un lugar, en un espacio analítico que nos permita salirnos de aquello que es Estado y aquello que es otra cosa. Creo que yo leería en parte lo que, otra vez citando a Abinadas, llama la firma del Estado, la firma de las acciones de estatalidad, que está presente en diferentes formas de AVE, en la forma de hacer archivo, en la forma de producir papeles, en la forma de producir un hábito, incluso en los movimientos sociales, en la forma de producir. O sea, no podemos hablar de que hay una afuera y una dentro del Estado tan fácilmente. Creo que hemos sido forzados a pensar de esa manera. Yo creo que la cosa es bastante más compleja que eso, si entendemos los términos, si queremos entender los términos de la discusión, por un lado. Por otro lado, creo muy puntualmente, digamos, que una de las, para trabajar tu pregunta, ¿cómo hacer para que no se fagociten otras iniciativas, otras maneras? Eso de lo otro también me preocupa un poco, pero creo que no tenemos que perder de vista que los sujetos en general siempre están disputando los términos de la discusión. Y yo creo que eso es fundamental. Es mucho más peligroso decir, no tienen que hablar del Estado, de hecho no les importa el Estado, no saben qué decir, de qué Estado están hablando, de qué Estado están disputando, qué formas de estatalidad están ahí presentes. A mí me preocupa en realidad un poco esta nueva, porque lo he escuchado, lo he leído, lo he visto, lo he escuchado en conferencias, esta idea de hay que dejar de pensar en el Estado. Es importante la comunidad, pensar la comunalidad, no digo que no. ¿Cómo? Claro. Entonces, eso me parece... Pero también hay visiones anarquistas. Muy problemático. Pero me parece muy problemático porque menudo favor estamos haciendo. Totalmente. Menudo favor estamos haciendo a la derecha, cuando la cosa es muy diferente. Y para dar un ejemplo, a mí me pareció fantástico cuando en México se crearon varias universidades multiculturales, probablemente ustedes lo saben, ¿no? Un caso paradigmático, Chiapas, pero recuerdo perfectamente el momento en el que un sector, que en realidad hay un eufemismo ahí, universidades multiculturales, porque siempre los multiculturales son ellos, no nosotros, la UAM, la UNAM, parece no ser universidades multiculturales donde se enseñe, por ejemplo, náhuatl y español. Pero lo que es interesante, además de eso, es que hubo un sector que cuando se discutió la programación de la Universidad Multicultural de Chiapas, presionó fuerte y dijeron, perfecto, nos parece interesantísimo, sí, y queremos que los principales programas sean derecho e inglés.
Todo fue como, pero ¿cómo? No era Ustedes tienen que... No era arte. No, y además no era como formas locales y ancestrales de pescar, claro, y chamanismo. No, a ver, lo que queremos... A ver, decía un padre, me acuerdo perfecto, un padre, lo que yo quiero que mi hijo aprenda es a disputar los términos de la negociación territorial con el Estado. A sembrar ya saben, no necesita la Universidad Multicultural para eso. Es amplia la discusión, no estoy diciendo que se agote aquí, pero sí creo que hay algo ahí que tenemos que escuchar. Y con respecto a lo que decías antes, Julio, que me parece muy importante, en términos de lo que decías, que creo que diste en el clavo ahí, con respecto al rol de cierta antropología en la crítica al multiculturalismo y demás, pero que de alguna u otra manera hay ciertos espacios, ciertas versiones de, por ejemplo, lo que se dio en llamar el giro decolonial, que a mí sí me preocupan particularmente. Por ejemplo, en esta especie de fe en un sujeto de la diferencia y en un sujeto de la afuera, de la modernidad, del Estado. Y a mí eso me parece muy problemático, políticamente y epistemológicamente. Sí. En eso en realidad estaba pensando, ¿no? cuando hablaba de la celebración de la diferencia. Tener cuidado con él, me parece, ¿no? No sé cómo lo ven, pero... Y lo que señalaste, tremendo favor a la derecha, ¿no? ¿Sí? Que lo estamos viendo en distintos lugares en los últimos años, ¿no? Desde Estados Unidos, Brasil, Colombia, obviamente Argentina, ¿sí? Y hay un debate grande respecto a las posiciones políticas sobre el Estado, que tiene que ver con distintas comprensiones del marxismo, del anarquismo también, de estas nuevas visiones decoloniales, pero que es una discusión política fundamental, ¿no? Respecto a cómo disputar, ¿sí? los términos del debate, pero además también la concreción y las materialidades del debate, y que no pasan justamente por decir el Estado ya no importa y hay que abandonar el Estado. Y ahí, de alguna manera, no es el favor solamente a la derecha, sino el triunfo tremendo del neoliberalismo, ¿no? Pero yo sí creo que hay una relación distinta con la disputa del Estado desde el anarquismo desde el Pachamama. No, totalmente. Porque toda esa lógica de lo otro, esa idea de racionalidades otras, epistemologías otras, que no pasa por la representación, que es el afuera de la modernidad, es una lectura profundamente ingenua, en el mejor de los casos, cuando no absolutamente orientalizadora de la cosa, pero cuando el anarquismo se plantea, el tropel no es por tomar el aparato de Estado, no están desconociendo los efectos de poder del Estado y los están disputando en prácticas concretas. Entonces, es incluso, yo creo que el anarquismo tiene una gran ventaja con respecto también a la idealización del Estado como el escenario, como el fin último, y como el fin último además, y como el fin último. No, y además como no hay un anarquismo, hay anarquismos, a mí me parece, digamos, como un enunciado interesante de ciertos anarquismos en últimas que siempre hay que mantener en toda esta disputa política. Es, igual el Estado siempre va a ser el problema. Es la sospecha por el Estado. Es la sospecha por el Estado. El Estado siempre va a ser el problema, ¿sí? Así nosotros no tomemos el Estado, va a ser un problema. Diciéndolo en términos sencillos, porque la autoridad siempre va a ser un problema, ¿sí? Pero hay que ser muy finos al respecto, yo creo, en el debate epistemológico, político y público para llegar a esas afirmaciones. Porque uno lo que vio en las últimas 2 décadas es lecturas muy simplistas desde la academia que llevaron definitivamente a eso, al abandono del Estado, ¿cierto? De la preocupación por el Estado, ¿sí? Y por eso digo, hay que tener realmente lecturas mucho más finas y densas al respecto, y que son lecturas finas y densas que tienen que ver, por ejemplo, con retomar la categoría de clase, por ejemplo. Y Julio, que se traduzca esta elaboración conceptual del Estado, esta densificación del Estado desde la etnografía o desde otros elementos en términos de la política. Porque es que yo creo que hay un divorcio entre la concepción y la práctica política que en últimas termina en cuestiones electorales. Porque la noción en la práctica del Estado es una noción muy aplanada. Y todas las densificaciones que tenemos hoy para entender el Estado. Y ahí está el volviendo, digamos, a la importancia de pensar nación hoy en día, que el inicio de la intervención de Mario, pues se pueden hacer lecturas mucho más complejas, por supuesto, pero el triunfo de Trump en Estados Unidos es apenas un ejemplo, ¿no?
es apenas un ejemplo de cómo ciertos sectores han leído y han creado, porque no es simplemente que han leído una exterioridad, han creado, ¿sí? De manera muy eficiente esos nacionalismos en este contexto reciente, ¿no? Bueno, muchas gracias ¿Se a acabó? los invitados, sí. Eso Muchas está gracias bueno. a todos. Gracias a todos por venir y pues invitarlos a la próxima sesión que es de feminismos decoloniales y el concepto de clase social. Muchas gracias a los dos y pues invitadísimos en noviembre entonces. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias.